Cuando algo se purifica, es un proceso que hay. Renuévame, transfórmame. A veces digo, Señor, ayúdanos a ser conscientes de lo que cantamos. No solamente me lo sé y me lo canto, sino estamos diciéndoselo al Señor. Y quiera Dios que se lo digamos con todo nuestro corazón, porque eso va a ser lo que va a hacer en nosotros un cambio, una transformación. Porque eso creo que es lo que en definitiva anhelamos cada uno de lo que Dios nos ha permitido llegar en esta mañana. Cambiar, que nuestras vidas se vean transformadas por el poder de Dios, para que Cristo se vea en nosotros. Hoy vemos muchos, hace un tiempo atrás venía un versículo, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Gracias, Orne, te bendiga. Y yo dije, Señor, ayúdame a prestar atención a mis hechos. Y creo que cada uno de nosotros tiene que tener esa conciencia día tras día. Señor, mis hechos, para que no se contradiga lo que digo con lo que hago. Hay alguna cita que dice, no en la Biblia, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. No es lo que voy a predicar, pero mientras que estaba ahí, todo esto venía pensando en el proceso de Dios en nosotros. Él está interesado en trabajar en nosotros. Qué bueno, hermano, cuando encontramos gente interesada en hacer un trabajo. Esto, gracias a Dios, acá hay 2 personas que siempre están ahí y están trabajando ahí. En lo material hablamos y decimos, qué bueno que está interesado en ayudar. Pero qué bueno que es Dios que está interesado en trabajar en nosotros, que no somos cosas fáciles. Nos movemos de acá para allá. No hablo solamente del movimiento físico, sino el movimiento emocional. Porque muchas veces queremos que Dios nos transforme, pero cuando Dios nos toca un poquitito, gritamos, ¿o no? Pero Señor, ¿y ahora qué? Estoy trabajando. El alfarero, encontramos allí en el libro de Jeremías, cómo se rompía esa pieza y el alfarero la volvía a reconstruir, pero tenía que amasar, tenía que romper, tenía que trabajar, tenía que hacer. Y luego, sí, quedaba algo precioso, y no solamente precioso a la vista, sino útil. Que eso es fundamental, hermano. Poder tener el sentido en nuestros corazones, quiero ser útil en tus manos, Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles acá en esta mañana en las manos de Dios? Todo. Dice, por eso me desperté temprano y vine, si no me quedaba durmiendo. Y digo, y el proceso ese en nosotros es tan importante, hermano. Porque piense por un momento, vamos a pensar un ratito, vamos a hacer funcionar nuestro. ¿De qué me sirve a mí tal vez venir a la iglesia, esforzarme tal vez, si yo no dejo que Dios transforme mi vida? Y la vida de fe es un proceso. Es un proceso. Y cuando uno piensa en proceso, va en mi cabeza. No sé, en la suya también ni se le ocurre eso, se le ocurre otra cosa. Me acuerdo de la procesadora. Yo tuve muchos años una y me era tan útil y metí un montón de cosas ahí de una forma. Pero después salía todo ahí triturado, picado y podía hacer algo rico con todo eso que había metido ahí adentro. Claro, de hecho, que los ingredientes no les duele nada cuando lo picaba todo la procesadora. Pero nosotros en el proceso sentimos dolor muchas veces, porque tenemos que renunciar a un montón de cosas. Y ese está ahí, la renuncia. Porque la Biblia claramente nos habla y dice, el que no toma la cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así de claro, hermano. No puede ser mi discípulo. Y la cruz no es ese que tengo enfermo en casa y que dice, la cruz que tengo. No, es la renuncia a mi vieja manera de vivir, a lo que a mí me gusta. Porque de repente digo, Señor, te sirvo, pero yo a mi manera.
Y no es a mi manera. No es a mi manera. El otro día mirábamos con mi esposo una película cristiana que decía no me acuerdo el título, vamos, póngale, el último día del primero, no me acuerdo. Bueno, era del arrebatamiento en conclusión, ¿no? Familiares de una hermana en Cristo que amaba al Señor y que les hablaba que el Señor venía, ellos resistieron todo el tiempo, la cuestión que viene el Señor, se lleva a ella y se lo lleva al chiquitito, y el padre, el esposo y la hija mayor se quedaron. Y bueno, la desesperación, todo lo que vino. Y nosotros decíamos, Señor, pensar que eso va a acontecer, y va a ser, dice, que en un abrir y cerrar de ojo el Señor va a arrebatar a su pueblo, los que son fieles. Y yo digo, Señor, pero eso nos habla de caminar en santidad. Renuncia, la salvación es gratuita. Él pagó el precio, pero nos llama a nosotros a vivir sabiamente. Y nos dejó un montón de consejos en su palabra. Y de repente eso a veces no nos decimos, no, pero tan así es. El Señor me ama. Un día alguien me dijo, no puedo creer que haya un infierno, porque Dios es amor. Y claro que es amor, por eso te está dando la oportunidad que te arrepiente, que te vuelva a Él, porque precisamente es amor. Pero todos los días tenemos la decisión. Pero bueno, vamos a leer algo que no es lo que voy a compartir, pero también tiene que ver con esto. Estos días leía aquí en el libro de Isaías, capítulo 44, donde el título dice, Jehová es el único Dios. Y nosotros somos hijos de ese único Dios. ¿Sabe qué? No sé para usted, creo que también. Es un honor poder decir yo soy una hija, un hijo de Dios. Es el honor más grande, hermano. Porque en definitiva en la vida podemos alcanzar muchas cosas, pero esas cosas no me van a llevar al cielo. Pero Jesús sí me va a llevar al cielo. Él nos va a llevar al cielo. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Ya este versículo hace 2 o 3 días que lo leí y me conmovió en lo más íntimo de saber que Él me haya escogido. Piense un momento, el saber de que Él nos escogió, Él nos eligió. Y me eligió no porque era mejor que nadie, sino por amor. ¡Qué honor que Dios haya puesto su mirada en nosotros! Y dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, otra vez, porque Él no solamente Él es nuestro Salvador, es nuestro Creador. Porque es el Creador de toda la humanidad y Salvador de aquellos que aceptamos lo que ha hecho por nosotros. Dice, el que te formó desde el vientre. Todo esto es tremendo, hermano. Estamos tan acostumbrados a ver nacer bebés, a ver mujer embarazada. Pero póngase el milagro de la vida. Eso es algo maravilloso. ¿Cómo adentro de uno se puede formar una criatura? Con tanta... No, eso es algo que cada vez que lo pienso digo, wow. Ese Dios que hace todas esas cosas es mi Dios. Es su Dios. Incomparable, como cantamos. Incomparable. Y dice, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Él te quiere ayudar y Él me quiere ayudar. Porque no está diciendo el que te ayudó, porque Él nos ayudó. Pero Él sigue extendiendo esa ayuda y dice, te va a ayudar. Yo no sé, cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, nuestra situación. Pero podemos tener la seguridad que Él nos promete que nos va a seguir ayudando. Él nos va a seguir ayudando. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Una vez más, nos recalca que Él nos escogió. Y Él nos eligió con un propósito, hermano. Nos eligió para darnos salvación.
pero también para que nuestras vidas den frutos y podamos ser para bendición de otros. Y podamos bendecir nuestro hogar, nuestra familia, los que tenemos alrededor. Y dice, porque yo, y acá sigue hablando en futuro, derramaré agua sobre el sequedal. Y de repente en nuestra mente pensamos, ¿cómo irá a ser eso? Y ríos sobre la tierra árida. Y mira aquí la promesa, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. No solamente habla de nosotros, sino hay promesa, la promesa se extiende a nuestra generación. Los que tenemos hijos, sobre nuestros nietos. Esa bendición de abundancia espiritual. Y el problema que a veces se nos genera a nosotros, hermano, es poder creer. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar en mi mente cómo Dios lo va a hacer. Hay situaciones donde hay familia, donde su generación está muy torcida, está muy lejos del Señor. Y en nuestra mente podemos pensar, ¿y cómo va a hacer? Hablo de eso porque justamente leíamos tu generación. Pero podemos hablar de cuántas situaciones diferentes que enfrentamos y en nuestra mente humana decimos, ¿cómo lo va a hacer Dios? Pero eso no está en nosotros. Poder decir, bueno, a ver, no, eso no nos corresponde. Nosotros somos llamados a creerle a Dios. A creerle con esa sencillez que una criatura cree algo que uno le dice. Y la criatura lo cree porque es inocente y dice, bueno, mi mamá o mi papá me dijo que me va a dar esto y él lo espera todos los días. Por eso el Señor también nos dejó escrito, si no fueres como niños. No, pero en ese creerle a Dios. Muchas veces nos enfrentamos primeramente a nuestros propios pensamientos que nos generan duda. Y empezamos a decir, pero tantos años, pero esto, pero aquello, pero cómo, esto es imposible. Acá nos habla que va a derramar agua sobre el sequedal, sobre un lugar donde está todo árido, donde nada florece ni nada crece. Porque cuando hay sequía, nada, no hay pasto, no hay cosecha, no hay nada. Pero acá la promesa es, yo voy a derramar. Tal vez la situación que enfrentamos puede ser que se vea seca, que se vea sin esperanza, pero ahí estamos nosotros con el desafío de nuestra fe. Conforme creíste, se ha hecho. Y tal vez en esta mañana podemos pensar y decir, yo necesito otra cosa. Yo necesito esto, yo necesito aquello, pero en realidad lo que usted y yo necesitamos por sobre todas las cosas es que seamos renovados en la fe. Porque todo lo demás va a venir conforme a nosotros creamos. Por supuesto que siempre hay una parte que nos toca a nosotros. Y la que nos toca a nosotros es la posible. Porque tampoco podemos irnos a los extremos. ¿Cuánta gente conocemos? O yo conozco gente que me ha pasado que dice, vamos a poner un trabajo. Y le dice, ¿fuiste a buscar? No, porque estoy creyendo que Dios me lo va a dar. Sí, Dios te lo va a dar, pero vos tenés que salir a buscar trabajo. Dios va a abrir puertas, va a ponerte delante de gente que te va a poder dar un trabajo. Entonces, también nosotros tenemos que tener esa coherencia. Pero vivimos en un mundo donde necesitamos ejercer la fe. Porque además la palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. ¿Y cuántas veces, hermano, tenemos que reconocer que hay cosas que todavía no se han abierto porque luchamos con la duda? Y estamos ahí. Y de repente le decimos, creo, y al rato decimos, Señor, no hiciste nada.
Y en esta mañana yo decía, Señor, le voy a poner un título. Y le puse, sí, un mini título, Cree y recibirás. Cree y recibirás. Hoy cuando cantábamos, creo que fue la última, no sé, la anterior. La gloria postrera será mayor que la primera. Y yo dije, Señor, gracias. A la madrugada me desperté cantando esa alabanza. Y me acordaba porque la teníamos en Vieites, en donde hacíamos las reuniones. Ale había hecho una cartulina negra con letras blancas y ese era el texto que teníamos. Y creemos, todos somos desafiados de alguna manera. Cada uno de nosotros tenemos ese punto débil que es como, no, Señor, creo, ayuda a mi credulidad, como dijo este hombre allí en la Biblia. Ayúdame. Pero bueno, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Porque de la única manera que voy a alcanzar eso que estoy necesitando es si yo permanezco en la fe. ¿Y qué pasa si pasa mucho tiempo y no lo recibo? A veces, en este tiempo de que todo es ya y ahora, cuesta. Porque nosotros nos gustaría pedirlo ahora y que ya al ratito ya esté. Se estoy pidiendo por mi familia, ¡ay, llegaron todos a la iglesia, qué bueno! Oh, glorioso, se dice. Y así podemos, cada uno sabe lo que le está pidiendo al Señor. Tal vez Pablito diga, bueno, voy mañana a la facultad y si no, ya te recibiste, querido. Sí, pero no rendí nada. Gracias. No. Eso sí no va a pasar. Pero sí, en cada parcial, él va a confiar que Dios lo va a estar ayudando. Y así al hermano Samuel. Pongo estas cosas como para poner algo. Y cada uno de nosotros, lo importante es permanecer en la fe. En esa fe sencilla. Sencilla, de decir, no sé cómo, pero sé que Dios me puede ayudar. De hecho, si hoy estamos aquí, es porque Dios nos ha ayudado. Porque Dios nos ha guardado. La hermana Emilce hace como 9 años que se congrega acá. Y la hermana Susana anda por ahí también. Y la hermana Emilia, el hermano Alejandro, ¿cuántos años hace que están en el camino del Señor? Mucho. Bueno, los nuestros están desde que nacieron cada uno. Y bueno, nosotros vamos como para 42. Y si hemos llegado acá, ha sido porque Dios nos ha sostenido. No porque nosotros éramos mejor que nadie. Y Dios está haciendo una obra. Eso es lo que a veces tenemos que entender. Que en realidad lo entendemos. Pero en esa espera, en ese creer, Dios está procesando nuestras vidas. Está haciendo una obra en nosotros. Y ya no vamos a salir como el pollo que metemos en la procesadora. O pollo, dije yo, porque está de moda el pollo, ¿ya? No sale igual, sale diferente. Y así nosotros, Dios está esperando que salgamos diferente. Nos encontramos con tantos hombres y mujeres de Dios en la Biblia que se encontraron en situaciones que seguramente me acordaba de Jeremías ahora mientras que hablaba. Y fue un profeta que fue puesto en un tiempo muy difícil, donde nadie quería creer. Y le fue con la queja al Señor. Y le fue las lamentaciones de Jeremías. Pero le fue con la queja y le dijo, Señor, tú sabes, porque por causa tuya sufro afrenta y esto y el otro. Y el Señor le dice, Jeremías, si te conviertes, si te quedas ahí, yo te voy a convertir, te voy a transformar, yo te voy a restaurar. Y delante de mí vas a estar, pero tenés que sacar esas cosas que estorban. Y a veces nosotros tenemos cosas que nos estorban a nuestra fe, a nuestro caminar con Dios. Yo busqué algunos textos. Allá en Santiago 1, 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda dice que es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Así Santiago lo pone. Como para que no quede duda. Dice, si vas a estar pidiendo y vas a estar dudando, no pidas nada, mira, hijo. Porque no vas a recibir nada. Así sencillo se nos hizo. No le fue con mucha vuelta. Así sencillo. Yo no sé cómo anda su fe. Yo sé cómo anda la mía. Y que todos los días le tengo que pedir, Señor, auméntame la fe. Los discípulos que estaban ahí con Jesús, viéndolo de primera mano, todos los milagros que hacía, estuvieron ahí viendo cosas tremendas. Nada más cuando multiplicó los panes y los peces, habrá sido unos poquitos pescaditos. Y dice, no, tranquilo. Y le dio de comer a una multitud. Y ellos lo vieron con sus ojos. Pero en un punto le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Todos necesitamos. Porque nuestra humanidad no puede, no va con lo que decimos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? Señor, necesito pagar esto y no tengo un peso. ¿Y pero de dónde? Y empiezo a pensar, pero todavía no cobro, pero todavía no me pagan, pero estás pidiéndole a Dios y Él te lo va a dar de donde Él quiera. Porque Él tiene todos los recursos. Porque Él es el dueño de la plata y del oro. O le estoy pidiendo una sanidad. Pero a la vez pienso, y no, quién sabe, porque fulano no se sanó, y el otro tampoco, y aquel y el médico me dijo, o le crees a Dios, o crees a todo lo demás. ¿A quién le estás creyendo? Estamos creyendo por este lugar. Estamos con las hermanas, estamos orando. Entonces ya ahora venir y decir, no, pero ya no. No, en el nombre de Jesús, seguimos creyendo. Y Dios va a dar la victoria. Pero tenemos que ser coherentes con lo que creemos y con lo que decimos. Porque nuestra boca es poder. Tenemos que decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Dice, bueno, Hebreo, todos lo sabemos de memoria. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si vamos al Génesis, Dios hizo todas las cosas, ¿de dónde sacó material? ¿Cómo hizo? No sé, qué sé yo, pero lo hizo, porque lo vemos al mundo. Hay peces, hay animales, hay vegetación, pero dice que no había nada. Estaba como el mundo en principio, desordenado, la tierra, y vacía. Estaba vacía. Así estábamos nosotros. Estábamos vacíos y desordenados. Pero Dios nos está ordenando y nos quiere llenar cada vez más de su presencia. De su presencia. ¿Quiere más de la presencia de Dios? Entonces tenemos que buscar algo más. Porque de lo que nos llenamos, de lo que buscamos más, estamos llenos. ¿Qué estamos buscando más? Y en esa llenura Dios nos va a despertar más fe. A creerle a Él. Aquí en Mateo 8, dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno. ¿Se acuerdan de este relato? Dice, que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No, Jesús no es necesario que vayas a orar a la casa. No, vos decís la palabra y mi siervo va a sanar. ¡Qué convicción! ¿Sabe que me acordaba que uno de los padres de este movimiento, dice que en una oportunidad habían sido llamados a hacer la obra en otro lugar y claro, no tenían nada de nada. Y era Navidad. Entonces dice que el papá les dijo, bueno, vayan y pónganse la mejor ropa que tengan. Y a la esposa le dijo, ponen la mesa más linda.
esposa puso el mejor mantel, puso toda la mejor loza que tenía. Y dice que los chicos eran chiquititos y se miraban, porque decía que vamos a comer, sabían que no tenían nada. Y dice que cuando se sentaron, llegó el momento, se sentaron a la mesa y el papá inclinó el rostro para orar. Y dice que los nenes abrían los ojos y se miraban uno al otro porque no había nada. Y dice que cuando estaban terminando de orar, tocan el timbre. Y dice que, bueno, terminan de orar, va a abrir la puerta. Y había un vecino que se fue a presentar y dijo, sé que son nuevos. Y miren, me avisó, me estaba mostrando familia y me avisaron que no viene y queríamos compartir. Y le trajeron una fuente llena de comida. Dice que, bueno, agradecen todo, llevan, dice, calentito estaba todo. Dice que terminan de sentarse y tocan el timbre de vuelta y era otro vecino que también se habían enterado que eran nuevos y le dijo, queremos compartir algunas cosas porque vimos que tienen chicos. Y le llevaron pan dulce, budines. Y dice el que lo contaba, que era chiquito en ese tiempo, dijo, ahí se despertó mi fe. Se despertó mi fe. Porque yo pensaba que mi papá estaba medio loco, porque nos había hecho vestir a todos, habíamos puesto la mesa más bonita y decíamos, pero no tenemos comida. Pero qué bueno, hermano, cuando hay alguien que en la casa tiene fe, que puede creerle a Dios, en contra de tal vez la presión de los demás, que te dicen, ¿y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué? Manténgase firme creyéndole a Dios. Porque no serán avergonzados, dice su palabra, cuantos en mí confían. El problema a veces somos nosotros, que cuando nos sentimos muy presionados terminamos uniéndonos al que no tiene fe. Y decimos, no, tiene razón, ¿de dónde vamos a sacar? Oh, tiene razón, ¿y cómo vamos a hacer? No, o le creo a Dios, o a quién le creo. Le voy a creer a Dios, porque no voy a ser avergonzada. No vamos a ser avergonzados. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ningún no había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Todos esos relatos los conocemos, pero vamos a mirar un poquitito. Esa mujer ya estaría tan débil, hermano, pero tuvo fe. Tal vez no le habrá sido fácil llegar a donde estaba Jesús, porque había una multitud que lo seguía. Y entonces se le habrá hecho hasta tan dificultoso poder llegar a tocar el manto, el borde del manto del Señor, porque tampoco ella esperaba tocar a Jesús para que le haga una oración especial, porque ella tenía fe. Y esa fe obró en bendición, porque ella quedó sana. Bueno, después todos conocemos el relato. Jesús sintió que salió de él poder y dijo, ¿quién me tocó? Y todos le decían, no te tocó nadie, no ves que está lleno de gente, todos te aplastan. No, alguien me tocó. Y bueno, ahí conocemos todo el relato. Pero esto de saber que ese esfuerzo, que ese creerle a Dios, que esa seguridad, que esa convicción que yo tengo de saber que Dios me va a dar eso que le estoy pidiendo, Dios lo va a hacer. Pero yo necesito mantenerme firme en la fe. No claudicar, no aflojar. Si no va a pasar nada. No va a pasar nada seguro, porque ya Santiago lo dijo. Si estás dudando, no espere que vas a recibir algo, porque no vas a recibir nada. Y cuando el otro te venga a querer decir, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde? Te dígale, no sé, qué sé yo. Eso se arreglará Dios. Porque el que es Dios es Él, no yo. Yo no sé, si yo no sé cómo lo va a hacer. Pero que lo puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿Sabe qué? Hace muchos años, yo por ahí de tanto en tanto lo cuento. No es que estoy vieja, no me olvidé que lo conté, pero me gusta contarlo. Cuando recién Ale tenía 2 meses, 3, 4, no me acuerdo, era chiquita. Era bebé. Y bueno, y había la campaña acá que se estaba haciendo en Sal Jardín ahora. Y duró como 15 días. Y bueno, nos dábamos, yo no, pero mi esposo estaba trabajando en la campaña, pero yo venía toda la noche.
Era pleno invierno. Y bueno, y venía. Bueno, una noche le tocó quedarse a cuidar la carpa, después sí no estaba como mujer. Bueno, la cuestión en definitiva que el día anterior a que termina la campaña se nos rompe el auto. Bueno, lo dejamos por ahí por la plaza y teníamos que irlo caminando hasta allá a la casa de mi suegra. Así que yo la envolví bien a ella y le digo a mi suegra, vamos a cantar. Y mi esposo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y vamos a caminar. Y yo, ¿de qué nos vamos a ir? Vamos a cantar. Pero yo ya le venía diciendo hacía como un mes más o menos, ¿qué pasa si te regalan un auto? Y yo era puntual, era una persona que yo le decía. Y ella me decía, nada, le tomo la fiebre, voy a tener fiebre. Pero a mí me venía ese pensamiento, vez tras vez. Y yo le decía, ¿qué pasa si viene y te regala una? Nada, le tomo la fiebre, ¿qué me va a regalar un auto? Bueno, pasó todo eso y cuando pasó esto yo me acordé. Dije, Señor, tú debes tener algo. Yo te voy a dar gracias, te voy a dar gracias. Así que fuimos con mi suegra y con Alia. Bueno, él también, por supuesto. Íbamos cantando, nos reíamos por el camino, porque digo, vos tenías frío, ahora va a entrar en calor. Y se reían, ¿no? Bueno, la cuestión, terminamos viendo el último día de la campaña en el auto de mi cuñado. ¿Por qué no? Pero yo tenía esa certeza, yo dije, Señor, tú no nos vas a avergonzar. Tú no nos vas a avergonzar. Bueno, llevamos como pudimos el auto allá, lo llevó enganchó, no sé quién, lo metió en el calpón. En ese momento no, todavía pasó un tiempo largo. Nos fuimos, nos llevó. En ese tiempo un muchacho que trabajaba en una carnicería se ofreció y nos llevó el lunes al campo. Pasan unos días y yo la tenía todos los días. Le decía, dale gracias a Dios porque Dios tiene una bendición. Bueno, ya no me contestaba más nada. Sí, será capaz. Pero sí, yo tenía que ser incrédulo. Dios tiene una bendición. Bueno, él estaba haciendo un curso de inseminación artificial, se terminó. Venían todos, se reunían allá en el campo en casa. Claro, y el dueño del campo le hizo falta y el auto suyo, no, se me rompió, dice. El marido que ni sabíamos qué, porque ni al mecánico lo habíamos llevado, pues no podíamos. Y bueno, y entonces dice, entra mi esposo a la cocina y dice, claro, estaban todos ahí, afuera. Dice, orá. ¿Por qué? Porque me preguntó y me dijo que elija un auto. Entonces dije, no, yo no voy a orar, yo le voy a dar gracias a Dios, porque Dios está respondiendo la oración. Pasan unos días y viene el yerno de este hombre y le dice, ¿y ya elegiste un auto, Osvaldito? Y a él le daba vergüenza. Yo le decía, toma lo que es de parte de Dios. No, me da vergüenza. ¿Cómo voy a hacer eso? Mira, mejor que le digas que sí, le digo, porque es Dios que te lo está dando. Y él eligió un auto viejo y el hombre no lo quería comprar, porque si no, elíjase algo lindo. Bueno, compró un Jeep. Compramos. Y se le dijo, no, yo no se lo estoy regalando, esto es por el trabajo que usted hace. La cuestión que sí, tuvimos otro. Y el otro auto no tenía nada, lo habíamos llevado a engrasar y el tipo no lo engrasó y sabían, porque después le echaron grasa y anduvo, lo vendimos después. Pero voy a esto, que Dios es poderoso, solamente tenemos que creerle a Él. Tenemos que creerle a Él, hermano. Tantas cosas que puedo recordar en este momento y digo, Señor, gracias porque en ese momento me diste fe. Cuando no teníamos luz y yo creí por la luz eléctrica, porque alguien me dijo, tenés que creer y darle gracias todos los días a Dios por la luz. Y yo todas las mañanas a partir de ese día me levantaba y decía, Señor, te doy gracias por la luz. Te doy. Y cuando venía algún vecino de ahí del campo decía, no, yo pronto voy a tener la luz. Y un día un hombre me dijo, usted está loca, señora. Usted se ve que usted es de la ciudad. Y yo en ese momento no me achiqué, porque era media tímida, pero no me achiqué. Y le dije, no, a mí la Biblia me dice que conforme creo va a ser hecho. Así que Dios nos va a dar la luz. Entonces el hombre me explicó por qué no podíamos tener luz. Por esto, por esto y por esto. Y cuando terminó de explicarme le dije, mire, yo voy a tener luz. Punto. El hombre ya después no sé si me miraba con lástima o porque estaba media loca o qué, pero cuando venía me decía, ¿y señora? ¿Cómo? ¿Le va a tener la luz? Yo sí le voy a tener luz. Bueno, en definitiva, que a los pocos meses nos pusieron un aeroluz. Y Ale ya tenía como 5 años. Sí, no, antes, o 5 años. Nos pusieron la luz eléctrica. El hombre vino a casa y dijo, no lo puedo creer. De acá me voy a hablarle a mi patrón que ponga Nunca la pudieron poner. Por el problema que él me venía contando. Dios era poderoso.
Y yo digo, Señor, tú me llevaste al desierto para que te crea a ti. En ese lugar yo tuve que creer por un montón de cosas, hermano. Pero así mismo hoy lucho con otro montón que tengo que creerle a Dios para poder recibirla. Como usted tendrá cosas que creerle a Dios para poder recibirlas. Pero necesitamos perseverar un tiempito más, ¿no? ¿Qué dice usted? Hasta el fin necesitamos creer en las cosas más pequeñas hasta en las más grandes. El desafío a las más jovencitas que tenemos hoy aquí. 3, porque una está dormida. La otra ya la perdimos, está dormida. Por un rato, ¿no? Por supuesto. Creer que ustedes por ahí de repente les va a dar cosas y decir, yo soy creyente, porque se mueven en un lugar donde la mayoría no son creyentes. Pero también ustedes por fe tienen que creer. A mí Dios me escogió con un propósito. Me escogió desde el vientre, como leíamos. Él fue el que me formó en la panza de mi mamá y no me hizo por casualidad, porque me sobraba material y dijo, voy a hacer una martina, voy a hacer una hornera, una jañera. No, porque tienen propósito, chicas. Y ustedes también tienen que vivir por la fe. Por la fe. Dice, a la séptima vez dijo, acá está hablando de cuando no llovía, hermano. Yo puse nada más que el texto pero está hablando de cuando no llovía. ¿Se acuerdan cuando el profeta primero oró para que no lloviera, después tuvo que orar por lluvia, porque hacía 3 años y medio que no llovía, no había nada, un hambre tenían, no crecía nada? Y dice, y al séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá al rey, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. 3 años y medio sin llover. Había una nubecita como la palma de una mano y le manda a decir, anda a decirle que se apure porque se viene una lluvia. Eso es fe. Y llovió. No solamente que llovió. Señor, cuántos ejemplos que tenemos en la Biblia que nos inspiran. No importa lo que digan los demás, importa lo que yo le crea a Dios. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó? Se secó. Se secó. Y dice que los discípulos estaban sorprendidos. Dice, mirá, la higuera que me dijiste se secó. Y sí, si yo le dije que se secara. Señor, ayúdanos a creerle a Dios, a confiar. La vez pasada leía, no me acuerdo bien, hablando donde dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿no? Pequeñito, uno dice un poquito de fe, pero hablaba también de que el grano de mostaza dice que es uno de los granos más resistentes, que no se mezcla con ningún otro grano, que no permite mezcla. Y esa es nuestra fe, hermano, realmente, que puede resistir, pero nosotros nos tenemos que plantar. El otro día habían mandado al grupo de Asiera, me parece que era, de que se orara por los hermanos en Nigeria. Habían decapitado a 70 hermanos en la fe, porque no quisieron negarla. Ellos tenían fe y convicción. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Usted necesita que Dios le ayude y que le renueve la fe? Claro que necesitamos, todos necesitamos que seamos renovados. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No, lo leí de memoria, lo dije de memoria. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Va a venir, hermano. Aquello que usted tanto tal vez está orando. No sé si es la conversión de algún familiar, si es quién sabe cuántas cosas pueden ser que usted está orando. Créalo, no se desanime, porque muchas veces Dios permite cosas a ver hasta dónde creemos que Él lo puede hacer. A ver cuánto le creemos a Dios.
Porque creer cuando todo está fácil, eso no es fe. Eso no es fe. Y lo que necesitamos es fe. Así que en esta mañana vamos juntos a pedirle al Señor, ¿le parece? Señor, renuévame la fe. A veces tenemos situaciones en nosotros mismos, hermano. Cosas con que luchamos. Y decimos, no puedo cambiar. ¿Podemos cambiar o no podemos cambiar? Claro que sí. Dios nos puede ayudar. Pero tenemos que reconocerlo a Él en todo. Cuando reconocemos que hay cosas que decimos, no, esto que estoy haciendo, no. Es como al principio mencionaba, dicen conocer a Dios. Estoy diciendo algo que digo que conozco, pero después mi hecho lo niega. No tengo que cambiar. Pero necesito que me ayude. Y eso también es fe. Necesito fe. Saber que Dios va a trabajar en mí y puede darme las fuerzas que yo no tengo para vencer eso que me cuesta. Sea lo que sea, hermano, en esta mañana, sea lo que sea, no importa si es una sanidad, una liberación. Otro día hablaba con alguien que tiene un familiar que está en adicción y dice, no, el chico no es creyente. Y dice, pero dígale que Dios lo puede ayudar a salir. Porque tal vez él no encuentra la manera y está luchando. Porque mucha gente lucha y no puede, porque solo no puede, hermano. Pero con Dios podemos. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y disponernos y decirle, Señor, necesito que me des victoria. Y para eso necesito creer. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana. Oh, gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Señor, gracias, 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 porque entendemos, reconocemos, sabemos. Y tu palabra nos enseña que sin fe es imposible agradarte. Y nosotros queremos agradarte a ti, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, en el creer. Padre, cada uno tal vez tenga situaciones donde tal vez estamos haciendo oración hace mucho tiempo, pero la duda se ha interpuesto. Y tú, Señor, aún no has respondido porque tal vez eso ha hecho menguar nuestra fe, ese pensamiento, esas voces que tal vez aparecen y nos dicen, no, quién sabe, es imposible. Nosotros sabemos por tu palabra que no hay nada imposible para ti, que para Dios todo es posible. Señor, ayúdanos, ayúdanos, a los que hemos oído esta palabra en esta mañana, que se despierte nuestra fe, Señor, si estaba ahí como medio dormida, Señor amado. Oh Padre querido, levanta en este lugar hombres y mujeres de fe, que te crean a ti, que le crean a tu palabra, Señor amado. No importa cuánto haya avanzado el mundo, no importa cuánta ciencia se haya aumentado, importa que tú eres el dueño del mundo, que tú eres el que has creado toda esta humanidad, todo lo que hay, todo lo que nuestros ojos hoy ven. Lo hiciste de la nada, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a hablar tu palabra, Señor amado, a confesar tu palabra, tu palabra, tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, a desarrollar cada día una vida de fe, Señor. Líbranos, líbranos, Señor, de estar atándonos con nuestros dichos. Padre querido, tal vez de escasez, Señor, o declarando, Señor, que es imposible. Para Dios no hay nada imposible, Señor. Ayúdanos con tu presencia en nuestras vidas, Padre querido. Obra con tu Espíritu Santo, Dios mío. Ayúdanos, ayúdanos. Necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos que el poder de tu Espíritu Santo sea obrando dentro nuestro. Ayúdanos Señor, a darte el lugar que te corresponde, Señor. El lugar que tú te mereces en nuestra vida como Rey. En el nombre de Jesús, líbranos de toda aquella que quiera venir a traernos incredulidad, Señor.